Buenas tardes. Vamos a empezar la charla. Mi nombre es Eduardo Castro. Ahí está mi correo electrónico por si tienen alguna duda sobre estos temas. Lo que vamos a ver aquí es un poco acerca de las opciones que me da Azure en cuanto a todo lo que sería la escalabilidad. Dentro de esas opciones vamos a ver algunos conceptos de cómo se tiene que dar soporte a las aplicaciones y además de cómo podemos hacer de que Azure escale, donde podamos saber algunos detalles en cuanto a lo que sería programación y configuración desde Visual Studio y algunos servicios que ofrece ya directamente la plataforma que se pueden explotar. Lo que vamos a ver es un overview general. Ya si quieren entrar más en detalle ya tendrían que buscar un punto bastante importante que sería el Azure Training Toolkit. Supongo que ya lo tienen que haber instalado. De hecho, ahí están toda una serie de laboratorios, están las PPTs, están los videos, está todo lo que serían los laboratorios para que ustedes hagan prácticamente cualquier aspecto o practiquen sobre cualquier aspecto sobre Azure, desde crear una aplicación sencillita hasta hacer que escale. Entonces es bastante fácil. El toolkit es gratuito, lo pueden descargar, son como 500 megas. Y es un curso, de hecho es bastante completo el curso que ustedes pueden llevar acá. El tema de hoy es lo que sería la escalabilidad, cómo podemos adaptarnos al cambio y los diferentes entornos o escenarios a los cuales nos podemos enfrentar en Azure o en las aplicaciones web ejecutando en la nube. ¿Cuáles son uno de los principales problemas que tenemos o las necesidades del mundo real? Es la escalabilidad. El problema que tenemos a la hora de tener una aplicación que nosotros poseemos y que esté dando soporte dependiendo de la cantidad de usuarios que se están dando. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El escenario principal es el siguiente. La carga de un sitio web que ustedes hayan desarrollado nunca va a ser la misma, no siempre va a ser la misma. Va a haber horas pico, va a haber horas en las cuales va a estar siendo más utilizado el sitio, veces donde no va a estar siendo utilizado y ustedes tienen que optimizar esos recursos. En este caso, todo lo que sería la nube es uno de los puntos principales para poder dar esa escalabilidad. Por ejemplo, esta slide, ese ha sido el slide típico desde las primeras presentaciones de Azure y lo que nos da es cómo es que se comporta una aplicación o los posibles patrones de comportamiento de una aplicación. Por ejemplo, aquí tenemos el primer forma de perfiles de carga, donde yo tendría una aplicación que es utilizada durante cierto tiempo, una aplicación donde ya no se está utilizando y vuelve a su funcionamiento normal, dependiendo del periodo. Entonces ya tiene ciclos. La aplicación tiene ciclos donde se puede estar haciendo. Otra tipo de patrón es este, que es el previsible. Como pueden ver aquí, viene la aplicación normal, se da un pico de solicitudes hacia la aplicación y después baja. ¿Cuál sería un ejemplo de ese tipo de aplicación? El ejemplo más común sería las aplicaciones que venden entradas de concierto. Cuando no están vendiendo entradas, ¿cuántos requests llegan a ese sitio? Muy pocos. Después pongan a vender entradas de un partido muy importante o de un concierto muy importante y va a haber un pico. De hecho, aquí se han dado muchos casos donde se han caído los sistemas de procesamiento de entradas, precisamente porque no soportan la gran cantidad de usuarios. Entonces, esto es lo que se tiene que saber. Si yo sé que yo tengo un pequeño servidor o una aplicación pequeña y que voy a vender entradas para un artista muy importante, yo sé que voy a tener gran demanda. Entonces, puedo prever que voy a necesitar grandes recursos. Este es el mundo ideal, que casi nunca pasa.
que es el tercer escenario. Ven que hay en aumento, que la aplicación empieza y poco a poco se van dando requests hacia la aplicación y se mantiene hacia arriba y yo voy a tener que ir aumentando con él. ¿Cuál es el problema del aumento? Vean que en algún momento se va a dar aquí un pico de la cantidad de usuarios. Y entonces, ¿qué pasa? Si yo calculé que mi aplicación era para 1000 usuarios y de repente le están usando en un mes 10,000, después 20,000, después 30,000, y el aumento va exponencial, voy a tener problemas con los recursos. El servidor que yo asigné para correr esa aplicación no va a dar la talla, ¿cierto? Voy a tener problemas. Después, cargas no previsibles. De repente un día hay mucha demanda, de repente otro día no hay demanda. O sea, no se puede tener un patrón que yo sepa que se va a dar. Entonces, esto es típico en las aplicaciones web. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando hablamos de los perfiles de carga, nosotros tenemos que hacer un sizing de los servidores. Entonces, cuando hacemos el sizing de los servidores, el punto más sencillo o lo más sencillo sería compro el servidor más grande o alquilo el servidor más grande que yo pueda, ¿cierto? Pero ¿cuál es el problema con eso? El costo, ¿verdad? Sale muy caro tener una máquina ahí sin hacer nada. Entonces aquí tenemos que tener alguna forma de poder tener esto. Si nosotros tenemos uno de esos servidores inmensos, en este caso un servidor del tier más bajo, podríamos decir, si es un servidor de unos 8 GB en RAM con 4 cores, puede ser que sea muy pequeño para mi aplicación. Pero después me dicen, no, compre un servidor con 256 GB en RAM con por lo menos unos 64 cores para correr mi aplicación. Pero igual eso implicó un gran problema. El gran problema va a ser cuando no se estén utilizando esos recursos. Más que todos cuando son recursos estacionales. Por ejemplo, un ejemplo típico es cuando hay época de elecciones. Cuando hay época de elecciones, todo el mundo anda buscando en alguna página el lugar donde tiene que votar, ¿cierto? Después que pasan las elecciones, ese sitio ya no se utiliza hasta los siguientes años. Igual, si tienen algún sistema que se maneje por demanda, van a ver de que se va a estar ese problema. Entonces, el problema es tener esos servidores ahí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Vamos a tener que ver cómo podemos preservar toda esa información. Y en el caso de Azure, nos vamos a ver más adelante que podemos configurar fácilmente cómo puede crecer o decrecer esos archivos. También otro de los problemas que hay aquí en los servidores o en las aplicaciones web casi siempre va a ser el contenido que es estático. Por ejemplo, cuando tenemos el contenido que es de imágenes, que son contenido, que son videos, es contenido que no está cambiando mucho. Entonces vamos a tener que prever otra de las opciones, que es uno de los primeros problemas, que es el ancho de banda. Por ejemplo, si ustedes tienen un servidor que está sirviendo muchas imágenes y esas imágenes son pesadas, eso les va a afectar el ancho de banda. Y ustedes van a decir, ok, lo que hacemos es aumentar el ancho de banda. Tenemos un problema con aumentar el ancho de banda. ¿Cuál es? Otra vez el costo. Tener un ancho de banda bastante bueno para nuestra servidor web implica un costo porque va a ser un enlace dedicado. También, si nuestro servidor es precisamente utilizado a nivel mundial, ¿qué es lo que va a pasar? Si el servidor está hosteado en Estados Unidos y está siendo consumido desde Japón y las imágenes o los videos que está sirviendo ese servidor son muy pesadas, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a tener problemas de desempeño solo con el tráfico, pasando desde Estados Unidos hasta Japón. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos que ver es principalmente tomar alguna de las previsiones que nos cuenta o que nos brinda Azure. Lo primero que sería, podríamos tener todo lo que sería imágenes y videos guardados en un almacenamiento blob dentro de Azure. ¿Eso que nos da? Nos da la escalabilidad.
porque puede crecer prácticamente de forma ilimitada. La otra opción que pasa con el almacenamiento es que, supongo que ya lo tienen que haber visto, me permite hacer todo lo que sería la georreplicación. Cuando yo creo un storage account, yo puedo hacer georreplicación. Entonces podría tener en varios data centers replicado mi archivo estático, en este caso videos o imágenes. La otra es que yo puedo hacer todo lo que sería para el manejo de contenido, crear algo que se llama el Content Delivery Network, que me permite poner específicamente mis archivos de multimedia dentro de una red distribuida a nivel mundial entre todos los data centers de Microsoft, en este caso de Azure. Entonces, yo subo el archivo en el Content Delivery Network y él me la replica. ¿Cuál es la ventaja de eso? De que si alguien está en Estados Unidos, el servidor de contenidos va a brindarle el archivo que él quiere ver desde Estados Unidos. Si está en Japón, se lo va a mandar desde el data center de Japón. Si está en China, desde el que esté más cerca de China. Si está en Brasil, desde el data center de Brasil. Entonces nos da esa ventaja. Si nosotros vamos a ver aquí, dentro de el Azure, voy a levantar aquí la consola, tenemos una serie de servicios. Aquí yo ya he creado algunos servicios para hacer la demo mucho más rápida, pero que son servicios que son fácilmente utilizables. Por ejemplo, si ustedes quieren venir acá, dentro de todo lo que serían los diferentes servicios que ustedes pueden estar generando, ven que aquí está lo que sería el Azure Media Services, para todo lo que sería el servicio específicamente de archivos multimedia. Aquí tenemos un storage account, le podemos decir aquí el nombre, que sería archivos multimedia para CRC. Bueno, voy a poner aquí es minúsculas. Verifica que esté listo. Le voy a decir dónde va a estar ese lugar. Puede decir que en Europa. El storage account, donde voy a crear ese servicio, y la suscripción. En este caso lo estoy haciendo con los servicios de MSDN. Le digo Create Media Services. Yo ya tenía aquí alguno creado, como lo pueden ver acá. Entonces, una vez que está creado el Media Services, yo puedo ver aquí, y por ejemplo, aquí hay una tarea, como lo que sería para probar, subir un video. Entonces, si su aplicación está sirviendo muchos videos, entonces lo ideal sería tener ya un servicio de la nube que me brinda toda esa capacidad de ancho de banda. En este caso sería Azure Media Services, que al final es una red que me permite dar ese contenido, brindar ese contenido de streaming, y además me permite almacenarlo dentro de los Azure Blobs, que igual tienen replicación. Entonces aquí lo que hacen es subir el contenido. También la otra opción que pueden hacer es, como yo lo tengo acá, es crear una red de distribución de contenido, un Content Delivery Network, que ya está autorreplicada o georreplicada. ¿Cómo lo pueden hacer? Solo van aquí, dentro de Content Delivery Network, le digo aquí cuál es lo que yo quiero, y le voy a decir cuál es el Storage Account. Otra vez, recuerden, es el Content Delivery Network. Le voy a decir cuál es el Storage Account. Aquí podría tener imágenes. Entonces aquí me va a crear otro Content Delivery Network. ¿Qué es lo que pasa? Esta información que está acá, que es el endpoint, esto es lo que yo voy a estar utilizando directamente después dentro de mi aplicación para poder subir el contenido multimedia. Y entonces todos los URLs van a ir hacia esta red de contenido. Creo que me están siguiendo. ¿Sí? Es bastante sencillo. Ustedes ven que es bastante sencillo. Dentro de lo que sería toda la parte ya de administración de los data centers, eso se encarga Azure. Entonces eso nos da una ventaja de que nos libera todo el ancho de banda para nuestra aplicación. El otro problema que nosotros podemos tener es el uso de caché dentro de nuestras aplicaciones. Imagínense una aplicación muy utilizada que está sirviendo información hacia los diferentes clientes. Ustedes quisieran que los resultados de esa base de datos esté poniéndose en caché, ¿cierto? Por ejemplo, algo tan sencillo, el ejemplo típico que hay y el que se van a encontrar en los diferentes tutoriales es
el ejemplo de un sitio web que lo que expone es un catálogo de servicios. Y el catálogo de los servicios y los productos está en una base de datos SQL Server. Entonces, ¿qué va a pasar cuando está en una base de datos SQL Server? Entonces, sin caché, cada vez que un usuario quiera ver los servicios, va a tener que hacerse un query hacia la base de datos, lo cual no es eficiente, ¿cierto? Porque no siempre se van a estar agregando nuevos servicios o nuevos productos dentro de nuestro sitio web. Entonces, aquí lo que nosotros deberíamos tener es un servicio de caché. ASP.NET me brinda poder hacer caché de las páginas, pero también Azure me permite utilizar otro tipo de caché, que sería el Windows Azure Caching Service, pero también ahora, últimamente, también me está dando la posibilidad de utilizar Redis. ¿Quién ha utilizado Redis? ¿No? ¿De caché? ¿De open source? Ese servicio de caché más utilizado en el mundo. Entonces, por casi todas las aplicaciones están utilizando ese tipo de caché. Entonces, igual, ¿adivinen qué? Dentro de, vamos a irme a la otra consola. Dentro de los servicios que yo puedo tener, vamos a devolvernos aquí. Aquí está Azure Redis Caché. Entonces nosotros podemos venir acá y con el Redis Caché tenemos aquí un pequeño detalle. En este momento todavía no como lo pueden ver, fui a la consola y dije que quería crear el caché. En ese momento lo que me da y me envía es hacia poder crearlo desde PowerShell. Y ahí yo voy a poder venir y estar estableciendo cómo lo quiero trabajar. Digamos, vean que tengo aquí contenido estático, básico, estándar o premium, que eso lo que da es el tamaño del caché que voy a estar utilizando, y dependiendo de la suscripción así va a ir subiendo las capacidades que yo tenga. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Yo vengo aquí, como pueden ver, este es el PowerShell para poder crear el caché. Una vez que está listo el caché, me lo va a poder configurar y voy a poder guardar información directamente en ese caché desde ASP.NET. Por eso les preguntaba que si han utilizado Memcache. Redis es muy parecido. Entonces, lo que hacen es que una vez que está disponible el servicio de caché, que en realidad aquí lo que ustedes van a tener en este caché, imagínense como una granja de servidores que le está sirviendo de caché a ustedes. Eso es lo que están obteniendo en este servicio. Entonces, desde su aplicación pequeñita, lo único que van a hacer es empezar a enviar el caché. Y de repente, conforme vaya requiriéndose más recursos, así se va a ir asignando los recursos directamente dentro del caché de Azure. Entonces ven que ahí tengo ya resuelto varias cosas de lo que sería escalabilidad. El ancho de banda, que lo voy a poder suplir con Azure Media Services o con el Content Delivery Network. El caché para los datos con el Redis, el Azure Cache Services. Y después tenemos otro punto, que es la parte de la escalabilidad. ¿Qué es lo que va a pasar? Conforme nosotros vamos necesitando más recursos, nosotros tenemos que escalar. Usualmente, ¿cómo se hace la escalabilidad? Se hace el escalamiento manual o tradicional. ¿Qué es lo que significa? Ustedes empiezan con un servidor pequeño, 8 gigas, 2 cores. Ese servidor web ya no les da la talla. ¿Qué hacen? Le agregan más memoria o le agregan más CPUs, ¿cierto? Después de que llegan a cierto punto, ya agregar más CPUs o agregar más memoria no les aumenta el desempeño. ¿Qué es lo que tienen que empezar a hacer? Tienen que empezar a hacer una granja. En el mundo de Microsoft sería una granja con el Internet Information Server, con el Network Load Balancing, o creando una granja en 2012 R2 para que me maneje
toda la distribución de contenido. Y entonces, en lugar de tener un servidor, voy a tener 2 servidores. ¿Cuál es el problema con eso? De ese escalamiento. Primero, es un escalamiento manual. Además de ser un escalamiento manual, tiene un problema de, igual otra vez, costo. Además, cuando voy a decir, voy a pasar de un servidor a tener 2 servidores en la granja, ¿qué significa eso? Todo el proceso de instalación. Se les costó instalar su aplicación para que corriera en un servidor, ahora tienen que repetir ese proceso para que corra en el otro servidor. Y además de hacer toda la instalación, tienen que configurar todo el clúster para que me dé los resultados. Después que ya lo tienen corriendo, ¿cuál es el otro problema que puede surgir? Además de que invirtieron tiempo, invirtieron dinero, el otro problema que puede pasar es de que la carga caiga. Entonces ustedes terminan con una granja, por ejemplo, de 3 servidores de Windows con el IIS, y ahora lo que hay conectado son 10 usuarios. ¿Lo ven? Terminan con una granja grandota que está siendo subutilizada. Entonces tenemos esos problemas con el escalamiento. ¿Ven? Entonces el escalamiento manual, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a agregar más servidores, escalamiento horizontal, o vamos a agregar servidores más potentes, que era lo que estaba diciendo, que era de agregar CPU, agregar memoria. La solución en Azure es esta, que supongo que ya lo tienen que haber visto cuando estaban creando sus aplicaciones, que es manejar el concepto de instancias. Cuando ustedes crean una aplicación en Azure o un proyecto en Azure, lo que están creando es una instancia, están creando dentro de ese proyecto un servicio de Azure, y ese servicio de Azure tiene diferentes componentes dentro de él. Dentro de esos componentes puede tener lo que se llama el web role, que es el que ejecuta la aplicación. Recuerdan, ustedes pueden crear en Azure los websites o pueden crear un web service, un Azure Service, y el Azure Service puede tener web roles. Una vez que está en web role, algo que nos permite hacer el web role es, por ejemplo, cambiar el tamaño de instancia. Ahorita se lo voy a mostrar. ¿Lo ven? Yo puedo iniciar en Azure, cuando ya tengo el deployment de mi aplicación en la nube, le puedo decir, ok, inicie con una instancia pequeña, y dependiendo de el comportamiento que yo tengo en mi aplicación, puedo venir a decirle, ok, quiero una instancia más grande, o sea, le agrego más cores, le agrego más memoria, o si no, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo hacer, ese es el escalamiento inside. También puedo hacer el scale out. El scale out es que yo quiero de estas instancias, small o medium, quiero tener varias instancias corriendo a la vez. ¿Lo ven? Entonces paso de un servidor a 2 servidores. O sea, aumenté la memoria, aumenté los CPUs, y también puedo pasar de un servidor a 2 servidores. ¿Cuál es la ventaja de eso? Desempeño. Además, la otra ventaja que es con clics. En el momento que ustedes dicen quiero más memoria, Azure se encarga de asignarle más memoria, se encarga de asignarle más CPUs. Ustedes no tienen que hacer nada en cuanto a la configuración de sus servidores, porque es un servicio. En el momento que ustedes les dicen quiero más instancias, ¿qué es lo que tienen que hacer? Poner 3 instancias, darle OK, y Azure se encarga de hacer el deploy de su aplicación en las demás instancias que hacen falta. Y Azure se encarga de hacer el balance de carga entre las instancias. Ustedes no tienen que hacer nada. Ya lo hace la plataforma. Ustedes escribieron el código una vez. Entonces, nos da esas ventajas. También nos da otra ventaja, que vean, incluso ese fue el escalamiento manual. Azure incluyó algo que se llama el autoescalamiento, que se lo voy a mostrar dentro de poco. El autoescalamiento lo que me permite decir es, vea, si los requests de mi aplicación están tardando tantos segundos o tantos milisegundos, automáticamente durante ese periodo de tiempo aumente las instancias de 1 a 3 directamente. O le puede decir, voy a tener, midiendo el desempeño de mi aplicación con una instancia y máximo 5 instancias, y dependiendo del
las requests que se están haciendo hacia mi aplicación, aumente las instancias de forma dinámica, suba o baja la cantidad de instancias, y lo hace de forma automática. Entonces eso lo que hace es que la aplicación a escala de forma automática puede llegar hasta 5 instancias, pero en el momento que ya no está tan necesitada esa aplicación, no tiene tantos recursos, puede bajar a una instancia. Entonces, ¿cuál es la ventaja que nos da eso? Nos da la ventaja de poder tener alto desempeño, los clientes van a estar contentos, y además no estoy desperdiciando recursos, porque cuando en tiempos pico puedo utilizar 5 instancias, pero en tiempos de que la aplicación es poco utilizada, me devuelvo a una instancia. Entonces ya no estoy pagando todas las instancias, porque hay que recordar que esto es importante, el escalamiento, porque hay que recordar que en Azure todo se paga, ¿verdad? Eso tienen que recordarlo, no hay nada gratis. Entonces esta opción es bastante buena y nos permite escalar, y se pueden imaginar que es bastante económico desde el punto de vista de, si ustedes los comparan con instalar una granja de servidores. Vamos a ver acá, se los voy a mostrar aquí rápidamente. Ustedes ya tienen que haber creado un proyecto. Cuando ustedes crean un proyecto, en este caso es un proyecto que está prácticamente vacío, lo único que hice fue crearlo. Cuando ustedes crean un proyecto y dicen que quieren un Azure Service, de hecho aquí que está el demo Azure Cloud Service para Costa Rica, pueden ver que yo agregué dentro de los servicios, agregué varios. Agregué un worker para el caché, agregué un worker para todos los diferentes roles. Aquí tengo lo que sería el web role, que es el que estaba hablando. Entonces todo su código ASP.NET va a estar ejecutando en este web role. O sea, y de ahí en adelante la programación es normal, es solo la configuración de los servicios. Igual voy a tener un worker role, y aquí lo que les estoy mostrando es el web role. Dentro del web role, cuando ustedes van a hacer el deployment inicial de su aplicación dentro de Azure, vean que yo lo estoy diciendo, entre el botón derecho, propiedades, y ahí tengo algo que se llama cantidad de instancias. Esa es la cantidad de instancias con que la aplicación va a arrancar por default. Entonces le digo, tiene una instancia, y yo le digo qué tamaño va a ser la máquina virtual que va a estar ejecutando eso, el tamaño del IIS. Yo le puedo decir que empieza con small, e incluso puedo llegar aquí, vean que me da hasta A9, dependiendo. Entonces este va a ser el punto de arranque. Una vez que ustedes tienen esto y le hacen deploy, que como se podrán imaginar ya hice el deployment, ¿qué es lo que pueden hacer? Pueden empezar a medir el desempeño de su aplicación. Vamos a irnos acá, tengo el all items. Dentro del desempeño de su aplicación van a tener aquí algunas opciones. Aquí tengo el sitio web, ¿lo ven? Que es el que ya le hice deploy. Le digo aquí el monitoreo. Dentro de todo lo que sería el monitoreo, puedo entrar aquí y ver aquí primero. Vamos a entrar aquí al monitoreo. Aquí voy a poder ver cómo está siendo utilizada mi aplicación. Vean que me muestra el CPU, me muestra los datos de entrada, datos de salida, todo lo que está pasando en mi aplicación. Algo interesante que vengo aquí es la parte de configuración. Vamos a entrar aquí, solo para ver cuáles son las versiones con las cuales está ejecutando. Ven que son bastantes opciones con los que se requiere. Lo que les quería mostrar esto. Vean que yo puedo agregar aquí algo que se llama el Developer Analytics, que sería para vigilar el desempeño de mi aplicación, para que me dé mayores estadísticas de cómo se está comportando. Lo otro que yo puedo hacer acá, que es lo que les quería mostrar, es esta parte de escalamiento. Dentro de la parte de escalamiento, vean que en este caso, esta está en el modo free de Web Hosting Plan, pero yo puedo pasar a Share, a Basic o a Standard. Vean que solo estoy configurando esto. Si yo quisiera, aquí free tiene pocos recursos,
mi aplicación se hizo muy famosa, entonces yo quisiera tener mayor desempeño, entonces yo digo aquí, quiero estándar, y vean que ya en estándar, aquí sí ya me va a empezar a dar las opciones. Yo le podría decir, ok, yo quiero que corra por default con large de 4 cores con 7 gigas. Después le puedo decir aquí la cantidad de instancias, yo le puedo decir, yo quiero 10 instancias. ¿Lo ven? Este es el escalamiento manual. Vean que pasé a tener más servidores, aquí le digo 10 instancias, entonces en este momento estaría creando una instancia de una granja de 10 servidores para atender a mi aplicación. Otra de las opciones que yo puedo ver es aquí el scale metric. Dentro de aquí el setup schedule, ¿qué es lo que yo puedo definirle? Yo le puedo definir, digamos que yo sepa cuáles son las épocas donde voy a tener mayor desempeño, voy a requerir mayor desempeño, entonces yo puedo definir reglas para que en ese momento se tengan más recursos y después se liberen. ¿Lo ven? Tengo esa ventaja a la hora de estar manejando todo lo que sería el escalamiento. También aquí hay otra opción, si esta aplicación tiene lo que sería una base de datos, en Azure también puedo hacer todo lo que sería el escalamiento de la base de datos. En este caso lo puedo hacer si tengo lo que sería un SQL database. Vamos a entrar aquí. Ven que aquí lo que yo puedo hacer, tengo aquí todo lo que sería, esta es la base de datos que está utilizando esa aplicación, y dentro de esa base de datos está por default, digamos, pero yo me puedo pasar, digamos, a que sea una base de datos básica. No sé si ven esta parte que aquí dice 5 DTUs. Estos 5 DTUs son lo que sería en Azure conocidos como unidades de performance de base de datos. Es una combinación entre memoria, CPU, velocidad de discos y tiempo de respuesta de los queries. Entonces se puede imaginar, el 5 es el más básico. Entonces, ¿cómo es que funciona esto? Ustedes pueden empezar con una base de datos pequeñita, como está acá, y miden el desempeño. Conforme miden el desempeño, puede ir aumentando en DTUs. Ven aquí, yo le puedo decir, ven que en básico solo me deja 5 DTUs, puedo pasarme a un service tier que es estándar, entonces me puede decir que no, voy a tener 50 DTUs y que la base de datos puede llegar hasta 250 gigas, que es el máximo en este service tier. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es de que conforme se vayan necesitando recursos de base de datos, va a ir aumentando los recursos que se asignan a esta aplicación en base de datos, y también se le vaya aumentando el disco. Quiere decir que puede pasar desde 1 giga hasta 250 gigas. Si después esto no les da la talla, todavía pueden pasar a Premium. En Premium pueden tener hasta 800 DTUs. 800 DTUs, esto si ustedes están acostumbrados en bases de datos, sería alrededor de tener aproximadamente 800 IOPS por segundo. 800 IOPS en la base de datos. Pueden imaginar que, créanme que es bastante buen desempeño. Créanme que es muy buen desempeño el que pueden estar teniendo contra la base de datos. Entonces, y vean que ahí ya puedo aumentar hasta medio tera. Entonces, ¿cuál es la ventaja de esto? La ventaja de esto es de que vean, ustedes tienen la aplicación y la programaron ¿cuántas veces? Una vez programaron su aplicación, pero pueden escalarla. Y la pueden escalar desde un sitio web hasta una granja de 10 servidores, o si quieren 20 servidores, si su aplicación es súper famosa. De hecho, hay uno de los ejemplos o casos de estudio más famosos, que es específicamente la venta de etiquetes de concierto. Ella es una venta de etiquetes que está en Europa, y cada vez que ellos van a vender etiquetes, por ejemplo, de un artista famoso, un día antes calendarizan que se pasen a 50 instancias de su aplicación web. Y pasan la base de datos de una base de datos pequeña a una base de datos grande. Entonces, el día de venta de etiquetes, ¿ahí ven cómo es el desempeño? ¿Es bueno?
pagaron por ese día o por esas horas que se vendieron los tiquetes y ya después bajan los recursos. Y es la misma aplicación, es la misma base de datos. Entonces tenemos esas ventajas. Aquí yo puedo venir y jugar. La otra opción que hay, que en este momento no se puede ver aquí directamente, es la parte de georreplicación. Vean que aquí yo puedo pasar a Premium. Vamos a ponerle aquí que es Premium DTU. Voy a guardar. Vean que estoy haciendo ahí el upgrade y cuando esté listo me va a poder hacer la otra parte, que es que me permite hacer la georreplicación. Aquí vamos a esperar que se levante la consola. Ahí va a levantar la consola dentro de un momento. Entonces ya me va a permitir otra de las opciones, que es georreplicar mi base de datos. Entonces, ¿cuál es la ventaja de lo que sería la georreplicación? Podría tener la base de datos distribuida en diferentes data centers alrededor del mundo y se reparte el desempeño. Y Azure se encarga de hacer la sincronización. La otra opción que pueden ver en cuanto a escalabilidad en base de datos es lo que sería el ScaleDB. El ScaleDB igual se configura y pueden configurar su aplicación web para que en desempeño bajo utilice una base de datos con 50 DTUs, por ejemplo, pero en desempeño alto empiece a utilizar varias bases de datos. En este caso es con un ambiente que se llama sharding, que es tener múltiples servidores de bases de datos actuando como que si fuesen uno solo. No es un clúster de SQL Server, se pueden imaginar como una base de datos de verdad distribuida. Ese servicio antes era conocido como Federation en Azure, pero está disponible ahora. Igual, para manejar todo lo que serían los cambios, en Azure ustedes pueden tener su aplicación y hacer un deployment para desarrollo, para pruebas, y después pueden hacer un deployment ya directamente en producción. Ya otro aspecto, que ya para ir viendo todo lo que sería, este aspecto es lo que sería administrar el esquema de bases de datos. Ustedes vieron que ahí yo tenía una aplicación, tenía una base de datos, ahora sí, ¿cómo administro ese esquema? Para administrar ese esquema, dentro de lo que sería la opción es de que yo quisiera tener el esquema actualizado con el código. Entonces, en este caso, lo que Microsoft recomienda es utilizar lo que sería el Entity Framework Data Migration y lo que sería el Code First, donde la definición de la base de datos está en el código. Y cuando yo hago deployment en Azure, se crea automáticamente la base de datos y se me crea automáticamente el esquema. Cuando hago el deployment, también puedo hacer precisamente la migración de los datos. Aquí tengo este otro proyecto. Vamos a ver aquí, build, publish. Aquí tengo este setting. Solo quiero mostrarles aquí que cuando hago publish de este proyecto, digamos, este es un proyecto que ya tenía una base de datos y está utilizando Code First. Cuando yo le hago y voy a hacer deployment, lo que tengo que hacer es ese checkbox que está ahí abajo, el que está abajo, para que él haga una reconciliación de la base de datos y me migre los datos que yo tenía en mi instancia anterior hacia la nueva instancia y ya puedo utilizar el nuevo esquema de bases de datos. Eso es parte de lo que sería el Entity Framework. Y para hacer la administración de las implementaciones, igual, si ustedes ya hicieron el deployment en web y por algún motivo se tienen que devolver, existe dentro de todo lo que sería esta parte, que sería la parte de los deployments, y me puedo hacer un rollback del deployment, o sea, me puedo devolver. Entonces, si se ocurrió algún problema, me voy a devolver en el deployment que ya sirvió anteriormente. Como pueden ver, aquí hemos visto diferentes temas en lo que sería el deployment en Azure, lo que sería la creación,
la escalabilidad, y con estos componentes ustedes podrían crear una aplicación que atienda miles de usuarios por segundo. ¿Qué es lo que podrían hacer? Recuerden, era el Content Delivery Network, el Azure Media Services, después las instancias que pueden autoescalar, pueden pasar desde 1 hasta 50 o 100 instancias, lo que soporte su billetera, ¿verdad? Y lo otro es georreplicación en bases de datos, el escalamiento del performance de la base de datos. Pueden pasar desde desempeño bajo hasta desempeño alto, y pueden pasar desde un servidor de base de datos hasta múltiples servidores de bases de datos. O sea, ya sería una plataforma completamente para escalar. No tendrían ningún problema a la hora de estar escalando.